una palabra de parte del Señor para poder darle a estos padres que han presentado a sus niños. Y el Señor me llevó a hablar de la sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Porque en estos tiempos hay mucha información. El otro día estábamos hablando con unos profesores y dice que hoy se googlea todo en medio de la clase. Tiene un nombre que no me lo acuerdo. Pero el profesor está hablando y googlean todo lo que está diciendo. Y si no sabes algo, ahí Mr. Google te lo dice. Así que hay mucha información dando vuelta, pero falta algo que muchas veces tenemos mucha información, mucho conocimiento de las cosas, pero carecemos de sabiduría. Carecemos de sabiduría. Y si no, uno puede ver cómo está el país. Tenemos mucha información de cómo se tienen que hacer las cosas, pero sin embargo, algo pasa que no hay sabiduría. Sino también miren a las personas en la calle que lamentablemente están arruinando sus vidas y tienen mucho conocimiento, pero no hay sabiduría. Y en esta mañana yo te quiero preguntar a vos, ¿te considerás una persona sabia? No lo contestes, contestátelo para vos mismo, pero muchas veces uno se enorgullece de los conocimientos que tiene. Tiene títulos, tiene toda la parte académica, todos los títulos colgados ahí, pero muchas veces arruinan sus vidas porque falta algo, falta ese discernimiento espiritual, esa sabiduría que viene de lo alto para poder aplicar ese conocimiento de una manera correcta. Así que si en esta mañana pensás que sos sabio y quiero dar unas definiciones de lo que es sabiduría, porque la sabiduría es muy importante y quiero que veamos algunos puntos y no solo es importante que tengamos sabiduría, sino que seamos llenos de la sabiduría, pero de la sabiduría que viene de Dios, no de la sabiduría del mundo. Así que quiero que abras tu Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 2. Vamos a estar viendo unos principios bíblicos que el Señor nos da para tener entendimiento y orientación en cada situación. Pero Proverbios 2, del 1 al 7, ¿lo tenés? Amén, muy bien. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la planta la buscares, a la plata, perdón, la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Amén. Así que, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? El mundo diría es usar correctamente el conocimiento y la información, pero esta se basa en el razonamiento humano y ese
razonamiento humano es insensato, dice 1 Corintios 3:19. Es insensato. Así que yo me acuerdo cuando estudié, me hicieron la definición de lo que era la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia es la capacidad de aprender de mis propios errores. Y la sabiduría es la capacidad de aprender de los errores ajenos. Eso me dieron a mí en la facultad como definiciones de sabiduría. Pero el mundo diría algo así: es usar correctamente el conocimiento y la información. Pero esta se basa en el razonamiento y la interpretación humana. Por eso, vuelvo a decir, el mundo está como está. Porque cada uno interpreta lo que quiere y cómo quiere, y le da su propia interpretación. Pero lo que a nosotros nos interesa es saber la definición de la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, la que viene de parte de Dios. Y puse, es la capacidad para ver las cosas desde la perspectiva de Dios y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos dejó. ¿Amén? Es la capacidad de actuar en base a los principios bíblicos, pero desde la perspectiva de Dios, que los tenemos acá, en su palabra. La sabiduría de lo alto es poder ver las cosas como Dios las ve y responder a esas cosas desde los principios bíblicos. Esa es la definición. Así que hay diferencia con respecto a la sabiduría del mundo y a la sabiduría divina. Hay una pequeña diferencia. No es lo mismo interpretar ese conocimiento en base a mi razonamiento, en base a mi pasado, a mi experiencia de vida, que aplicar la sabiduría de lo alto desde la perspectiva de Dios. Hoy hablábamos a la mañana del espíritu. Hay un espíritu en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que empezar a leer la palabra, a llenarnos del conocimiento de la palabra, pero ahora desde la perspectiva, desde el espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? No es solo llenarnos de conocimiento, no es solo leer lo que está escrito acá y saber lo que es bueno y lo que es malo. Hay que empezar a leer y a interpretar desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Y ahí yo voy a aplicar la sabiduría de lo alto, haciendo las cosas desde la voluntad de Dios, desde la perspectiva de Dios. Así que en esta mañana la pregunta sería, ¿cómo yo puedo obtener la sabiduría de Dios? ¿Cuántos quieren ser llenos de la sabiduría de Dios? Amén. Oren por los que no levantaron las manos para recibe en el nombre de Jesús. Espero que todos, porque es un anhelo, y ese es el primer punto, es un anhelo el buscar de la sabiduría de Dios. Saber que eso es algo bueno, que es agradable, que es perfecto, que eso nos va a llevar a buen camino, nos va a librar de vivir muchas situaciones que no son agradables. Así que esta sabiduría, lo primero que tenemos que saber que es un proceso, no es algo instantáneo, no es algo instantáneo, es un proceso, pero al mismo tiempo es un resultado. Es un proceso, pero es un resultado. Es un proceso porque ser verdaderamente sabio toma tiempo y esfuerzo. Hoy hablábamos a la mañana, toma esfuerzo, ¿por qué? Porque hay que levantarse temprano. Hay que venir.
¿Cuántos el domingo a la mañana se levanta? Ay, va, antes que diga algo ya hay una mano levantada. Y disponen su corazón para venir porque es algo que se sabe que es agradable. Y eso es un esfuerzo. Y toma tiempo porque en la perseverancia ahí es donde empezamos a ver los resultados de ese tiempo y de ese esfuerzo. Entonces lo primero que tenemos que saber que es un proceso. Tenemos que dejar la ansiedad de lado. Muchas veces en este llame ya, ahí, Señor, ya. Quiero esto ya y dámelo ya y no acepto un no como respuesta. Y si no pasa ya, ¿qué hacemos? Lo buscamos en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no me escucha, porque Dios es lento, porque Dios no me contesta, porque Dios está mirando otros problemas y no los míos. Entonces tenemos que entender que es un proceso la búsqueda de la santidad. Es un proceso, la llenura de la santidad. Y viene como resultado de ¿qué? De las decisiones que yo voy tomando a medida que voy conociendo la palabra de Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo hace la transformación. Entonces es un proceso, pero al mismo tiempo es un resultado. Voy viendo esos pequeños resultados que me van llevando a seguir buscando más de Dios y a seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo para tener más resultados. ¿Amén? Así que vuelvo a preguntarte en esta mañana, ¿te consideras una persona sabia? Ya no me levantan tanto las manos ahora. Ya. Vamos a ver, después levanto al final, dice, después vemos. Pero bueno, tal vez muchas veces en esas buenas decisiones, la decisión más importante que hemos tomado es la de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. La decisión más sabia es ver y reconocer que éramos pecadores, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa decisión que tomamos de decir, Señor Jesús, yo te recibo como Señor, porque mi vida no puede seguir basándose en mi conocimiento, en mis fuerzas. Veo que cada vez está peor. Veo que me está llevando a una muerte eterna. Así que ahí es donde la decisión que tomamos es de recibirlo como Señor y Salvador. Y esa fue la decisión más sabia que hemos tomado. Yo espero en esta mañana que hayas tomado esa decisión. Y si no, hoy es el día. Hoy es el día agradable y perfecto que el Señor dispuso para que puedas ser salvo. Para que sepas a dónde te vas después de esta vida. ¿Sabemos a dónde vamos después de esta vida? Muchos estamos de este lado de la eternidad, pero vamos a estar una eternidad con Dios o alejados de Dios. Yo espero que la decisión sabia en esta mañana sea estar con Dios, vivir una eternidad con Dios. Así que, ¿cómo nos llenamos de sabiduría? Primer paso. Si tenés ahí para anotar, anotá. Primer paso, obtenemos sabiduría cuando la buscamos. Hay que buscarla. Hay que buscarla. No vamos por la vida caminando y de repente, ¡pum!, me cae sabiduría. No, no. De la misma manera que decimos que no caemos en pecado, sino que vamos caminando hacia el precipicio del pecado, de la misma manera la sabiduría no viene porque nos caemos en el pozo de la sabiduría. No. Estaba buscando cuando preparaba y miren, he visto de todo. 5 pasos para tener sabiduría. Hacé esto y vas a tener sabiduría.
hacé lo otro y tenés sabiduría. Es así. Si haces esto, pero desde la palabra de Dios hay que seguir unos pasos. Tiempo y esfuerzo. Eso es algo, no se distraigan, no se distraigan. Atención acá, no se distraigan. Primer paso entonces, obtenemos sabiduría cuando la buscamos. Hay que buscarla. Es un don de Dios, que Dios lo concede ¿a qué? A que lo busca con diligencia. Con diligencia. ¿Como a qué? Como a un tesoro. Como a un tesoro. El capítulo de Proverbios que leímos, el versículo 4, dice, si como a la plata la buscares, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Saben lo que es escudriñar? Ir más profundo. Hago un pozo acá y tal vez encuentro algo. Sigo haciendo un pozo para seguir buscando. Y así eso es escudriñar, ir cada vez más profundo. Porque en la palabra de Dios, cuanto más profundo voy, más sigo encontrando. Más sigo encontrando. Por eso el domingo pasado, la pastora Gaby dijo, acerquémonos a Dios. Siempre hay más para acercarse, siempre hay más para conocer de Dios, siempre hay más para encontrar en estos tesoros que es la palabra de Dios. Siempre podemos ir más profundo. Por eso busco con diligencia la sabiduría, la busco, la anhelo, la deseo, o así estoy bien. Así estoy bien. Esto es como cuando uno va al trabajo. Cuando uno empieza el trabajo, uno que empieza a anhelar, bueno, crecer, ganar más. Ya esto no me alcanza, necesito más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invertir más tiempo, invertir en estudios, en cosas, ¿para qué? Para que nos asciendan, para que me aumenten, para que me alcance. ¿Cuánto tiempo invertimos en buscar la sabiduría de Dios? O así me alcanza. Así estoy bien, pastor. ¿Para qué más? ¿Busco con diligencia o le dedico más tiempo a las cosas del mundo? Pregunta para que te la lleves en el bolsillo y la analices en tu casa. Porque cuando entendemos el valor de la sabiduría, ahí la vamos a anhelar como a un tesoro. Tenemos que entender el valor de la sabiduría, este tesoro que Dios nos dejó acá. ¿Y saben cuál es la clave del tesoro que tenemos acá? Que hay que buscarla con el corazón. Uno conoce personas que se saben la Biblia de memoria, se la saben, la recitan. Es impresionante, uno puede decir, ¿cómo puede ser que la sepa de memoria? Vos le decís un pasaje y te lo dicen. Pero cae todo en saco roto. ¿Por qué? Porque es solo llenarse del conocimiento. Para encontrar estos tesoros, tenemos que buscar aquí con el Espíritu Santo, anhelando el encontrar la sabiduría de Dios. No es un mero conocimiento, no es estar atento a ver si el pastor, el hermano, el líder se equivocó de palabra. No, esa palabra no quiere decir eso, pastor. Yo me fijé y quiere decir otra cosa. Porque en el original, y nos dan una... Pero su vida, ¿qué está reflejando? Hay que buscar y escudriñar estos tesoros con el corazón correcto, con el corazón limpio, como veíamos hoy a la mañana en el estudio, llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde el Señor nos da la sabiduría que viene de lo alto. Porque ¿para qué queremos llenarnos de algo
que no lo vamos a poner por obra. Ustedes no reciben porque piden mal. ¿Piden para qué? Para sus propios deleites. Entonces, ¿para qué estoy estudiando la palabra de Dios? ¿Para ser mejor hijo de Dios o para que todos vean que sé? ¿Se dan cuenta? Así que hay que buscarla ahora con el entendimiento correcto, entender el valor de la sabiduría que vamos a buscar. Y esta sabiduría es una gran defensa que nosotros tenemos. Cuando nos llenamos de la sabiduría de Dios, es una defensa. ¿Por qué? Porque una persona sabia no se va a meter en lugares que sabe que no son buenos. Entonces te estás defendiendo de los ataques del enemigo. Es una defensa que Dios nos dejó. ¿Para qué? Para que seamos sabios. Y seamos sabios en los caminos por los cuales tenemos que ir, que seamos sabios en los trabajos por los cuales tenemos que ir, que seamos sabios en hacer su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Entonces ahí es donde yo voy a estar con el gozo completo. Cuando yo hago la voluntad de Dios en mis fuerzas, siempre me va a faltar algo. No voy a estar completo. Lo voy a hacer a mi manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, ¿qué pasa? Perdemos la fuerza enseguida. Y si no perdemos la fuerza enseguida, perdemos el dominio propio, la paciencia con el que tengo al lado. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer a mi manera. Y como somos todos diferentes, como decía la hermana el domingo pasado, somos lima, nos aguzamos, nos sacamos brillo. Y hay algunos que tienen el blem y la franela siempre ahí dispuestos para sacarnos brillo enseguida. ¿O no? Algunos comen como lima nueva, otros liman como lima nueva. Bah, tenía que decirlo. Pero lo importante en esta mañana es que la sabiduría es la posesión que nosotros tenemos más importante. No hay oro ni plata que nos pueda llevar a los lugares que la sabiduría sí nos puede llevar. Uno puede ver personas con poder, con mucho dinero, con mucha influencia, sin embargo, uno puede ver sus vidas yéndose a la muerte. La sabiduría es la posesión que nosotros tenemos más importante acá, en esta tierra. Es lo que Dios nos quiere dar. El mundo ofrece muchas alternativas, muchas. Y por eso tenemos que tener cuidado de qué nos estamos alimentando, del conocimiento que estamos dejando entrar en nuestras casas. Plasmas cada vez más grandes, hermosos. Y ahí es donde el conocimiento del mundo empieza a entrar. Entonces nos anima a tener más, nos anima a ganar más, nos anima a tener un montón de cosas que después tenemos que tener tiempo para mantener todo eso. ¿Y para qué nos sirve? Para no tener tiempo con nuestras esposas y nuestros hijos, para no tener tiempo en relacionarnos los unos con los otros. Y ahí es donde no tenemos la sabiduría de Dios para saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Algo que muchas veces es la consulta al pastor. No sé qué hacer, pastor. Tengo que tomar una decisión y no sé qué hacer. Sabiduría de lo alto. Porque Dios siempre habla, siempre habla. El tema es nosotros, ¿dónde estamos poniendo nuestros oídos? Inclina tu oído a mi palabra. Inclina tu oído a la sabiduría, te dice Dios en esta mañana. Amén. Proverbios 8:11. Proverbios 8:11.
Fíjense lo que dice. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear. ¿Qué es lo que estás deseando en esta mañana? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón en esta mañana? Bueno, el Señor te dice que la sabiduría es mejor que eso que estás deseando. Es mejor que eso que estás anhelando. Dice, no es de compararse con ella. Eso que vos estás deseando no se compara con la sabiduría de Dios. No hay relación. No hay relación. Todo lo que deseas no puede compararse con la sabiduría de Dios. Ahora la pregunta en esta mañana, ¿cuánto tiempo le dedicás a buscar la sabiduría de Dios? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a buscar la sabiduría de Dios? Segundo paso, obtenemos sabiduría cuando meditamos en la palabra de Dios. Obtenemos sabiduría cuando meditamos en la palabra de Dios. Cabe aclarar que meditar es pasar tiempo. Pasar tiempo. Algo que por estos lados escasea, ¿no? ¿A alguien le sobra 1 o 2 horas de su vida? De su vida tiene que sobrarle. ¿Y de un día? ¿A alguien le sobra 10 minutos del día? Yo todas las mañanas paso un versículo bíblico. No sé si seguir pasándolo. Sí. Porque muchos toman eso como la meditación del día. Ya leí la palabra, pastor. No se me ofenda ninguno, ¿eh? No se me ofenda ninguno. Pastor, hoy leí el versículo que usted puso. Gloria a Dios. ¿Y qué te habló? No sé, pero lo leí. Qué buena palabra, pastor. ¿Y la transformación? No sé, quedó por allá, pero la palabra estuvo muy buena. Meditar en la palabra de Dios es pasar tiempo, es ver lo que Dios quiere decirnos y ahí es donde empezamos a escudriñar. Ahí sí es donde viene, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿A dónde me lleva esta palabra? ¿Qué me está diciendo esta palabra? ¿Qué tengo que dejar? Y ahí empieza esa tensión, porque ahí la palabra de Dios me empieza a decir que tengo que dejar algo que amo, que deseo, que anhelo, que estoy acostumbrado. Y ahí empieza la tensión. Y gloria a Dios, porque la santidad trae tensión en nuestras vidas. Tengo que ir para un lado y estoy acostumbrado a ir para otro. Entonces empieza a haber un conflicto dentro mío. Y ahí es donde medito en la palabra de Dios. Sigo buscando en la palabra de Dios. Y ahí viene la pelea, si se quiere, con la palabra de Dios. Pero siempre, cuando peleamos con Dios, ¿quién gana? El Señor. Él gana. Hoy a la mañana decíamos, cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, no nos podemos resistir. Empieza a hacer la obra en nosotros. Y ahí es donde se empieza a manifestar el fruto del Espíritu. Por más que yo lo quiera tapar, por más que empiece a estar esa tensión, el fruto empieza a manifestarse, empieza a salir. Yo no puedo parar una planta. ¿Qué pasa cuando podamos un árbol? Enseguida sale el retoño. Y cuando lo volvemos a podar, sigue saliendo. ¿O no? Así es el Espíritu con nosotros. Por más que le pongamos resistencia, el Espíritu es poderoso para hacer esa obra por la cual vino a nuestras vidas. Y se va a empezar a manifestar el fruto del Espíritu, por más que yo no quiera.
pero tengo que pasar tiempo meditando en la palabra de Dios, buscando la sabiduría en la meditación de la palabra de Dios. La Biblia es la mente de Dios. Es como Dios piensa. Y no solo es como Dios piensa, en esa mente de Dios ahí es donde Él me dice que yo tengo que pensar como piensa Él. Ahí es donde cuando yo soy transformado por la palabra y empiezo a recibir ese conocimiento y ahora tengo la mente de Dios, esa transformación, ¿saben qué significa? Que yo ahora empiezo a pensar como piensa Dios. Por eso empiezo a anhelar las cosas de Dios. Por eso empiezo a aborrecer el pecado. Por eso no me gusta estar enojado con mi esposa. Por eso no me gusta estar enojado con mi suegra. Sigue haciendo la transformación el Señor en mi vida. Gloria a Dios. Pero el Espíritu es más fuerte. Entonces cuando la veo, la abrazo. Todavía no me sale una palabra de te quiero. Pero la amamos en el Señor. Pero esa es la mente del Señor. El Señor también la ama. No ama el pecado, pero la ama. Entonces yo ahora tengo que tener la mente de Dios. Eso es sabiduría. Empezar a obrar conforme a cómo piensa Dios. Eso es ser una persona sabia que medita en la palabra de Dios. Dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando meditemos en la palabra de Dios y ahora conocemos cómo Dios piensa, entenderemos el temor a Jehová, ese respeto, esa reverencia que nosotros tenemos hacia con Dios. Es Dios, Él es el creador, es nuestro Padre. Imagínense que Él hace así. Ahí es donde entendemos, Señor, si a vos te agrada esto y yo estoy haciendo lo otro, ay, hay algo dentro de mí que no le va a gustar. No lo voy a querer hacer más por ese temor a Jehová, por ese temor al Padre, porque nos ama, entregó a su Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros. ¿Cómo no amarlo a Él? Porque Él nos amó primero. Pero eso lo empezamos a recibir cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando empezamos a llenarnos de la mente de Dios. Ahí el Espíritu Santo hace esa transformación. Y ahí es donde se empieza a manifestar ese resultado. Cuando no solo buscamos, sino cuando meditamos. Meditar en la palabra de Dios. Por eso cuando empiezo a meditar en la palabra de Dios, y fíjense que hay que recibirla como con fe, con fe. Tenemos que recibir la palabra de Dios con fe. Fíjense, Proverbios 4, 10, 13. Proverbios 4, 10, 13. Acá es cuando los pensamientos de nuestro Dios empiezan a ser parte de los nuestros y empieza a afectar nuestra conducta. Dice así, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, medítalo, anhelalo, guárdalo como un tesoro que encontraste, que Dios te permitió encontrar. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Fíjense qué impresionante, eso es tu vida. ¿Qué es tu vida? Guardar la palabra de Dios, meditarla, escudriñarla,
andar por el camino recto. Esa es nuestra vida. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos? Para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nos lleva por caminos derechos. Dice que nuestros pasos no tropezarán. Está bien, caemos, el Señor nos levanta. Gloria a Dios por la misericordia de Él. Si vos estás acá y pecaste, Dios te perdona. Cuando hay arrepentimiento del corazón, dice la palabra, Él nos perdona, nos limpia. Por eso confesamos nuestros pecados. Señor, me la mandé. Se me enredaron los pies y me caí. El Señor está ahí dispuesto a levantarnos, a limpiarnos de toda maldad. Pero no es la voluntad de Dios que nos estemos cayendo. La voluntad de Dios es guiarnos por estos caminos derechos. Y para eso tenemos que meditar en la palabra de Dios. Acá es donde vamos a encontrar la sabiduría para saber qué hacer cuando salimos de acá. Cuando viene el lunes y se presenta ese problema, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo sigo? Señor, dame las fuerzas. Y ahí el Señor te da la sabiduría. Te la da, te la da. Una de las cosas más sabias que podemos hacer antes de levantarnos cada mañana, ¿saben qué es? Pedir la sabiduría de Dios. Yo no sé si hasta ahora lo hacías, pero a partir de hoy lo podés hacer. Señor, dame la sabiduría para poder enfrentar este día de la manera correcta. Dámela, Señor. Ahora, después de eso sigue la meditación en la palabra de Dios. Porque si seguido a eso prendemos la tele y nos dicen que el dólar va a subir y vamos al banco y compramos, ¿no? No sé si es sabiduría de Dios eso. Pero la sabiduría de Dios va a venir cuando meditemos en la palabra. Así que nuestra primera oración del día puede ser esa. Señor, dame la sabiduría, la anhelo de corazón. No sé qué hacer en muchas áreas de mi vida. Tengo grises, tengo negros en mi vida y quiero saber qué hacer. Quiero dejar de depender del consejo de las personas. Quiero ahora depender solamente de vos. Solamente de vos. Y no estoy diciendo que no hay que pedir consejo, porque en la multitud del consejo está la sabiduría. Pero hay que tener cuidado a quién le pedimos consejo. No hay que pedirle consejo al hermano Boya, al hermano Plomo, perdón, porque nos va a hundir. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo la lista de los diferentes hermanos que hay. Hermano Plomo nos hunde. Hermano Boya nos levanta. Mano lija, mano lima. Bien, bueno. Si tienen más hermanos pueden anotarlos y acepto sugerencias para seguir. ¿Hermano Maceta? Sí, ya lo habíamos dicho. El hermano Maceta es el que está plantado y no hace nada. Se lo digo para los que nos visitan por primera vez en esta mañana. Sean bienvenidos, vuelvan, espero que retornen. Gloria a Dios. No sean hermanos ave de pasajera. Todos necesitamos sabiduría, todos. No es algo que nacemos con la sabiduría de Dios. No, hay que buscarla, hay que meditar en la palabra de Dios. Proverbios 5:1 dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Esto quiere decir buscar en la palabra de Dios. Fijar nuestra atención en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Y esto nos lleva al punto número 3. Obtenemos sabiduría ¿cuándo?
cuando obedecemos los principios de Dios. No es solo buscarlos, anhelarlos, desearlos, no es solo meditar en la palabra de Dios. Hay que obedecer los principios bíblicos. No basta con tener los conocimientos bíblicos y el entendimiento de ellos. Dice el versículo 7 del proverbio que estuvimos leyendo, Él provee de sana sabiduría, ¿a quién? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Así que la sabiduría de Dios está reservada para quienes tienen en cuenta sus instrucciones, para quienes obedecen lo que Dios dice. Para eso Dios da la sabiduría. Si yo no voy a obedecer lo que Dios me va a dar, Dios no me va a dar algo. Es así. No me lo va a dar. Es una rueda. Dios me habla, yo obedezco, Dios me vuelve a hablar y yo obedezco. Entonces Dios dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero si en eso poquito no obedeces, no sos fiel, no sos recto, no te puedo dar más. Porque ¿saben qué? Dios es un Dios de amor. Y nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el amor. Nosotros muchas veces con nuestros hijos, ¿qué hacemos? Los malcriamos porque creemos que eso es amarlos. Entonces, pobrecito, y le doy, y le doy, y le doy. Y lo único que estoy haciendo es un malcriado. Yo le tengo que dar algo y cuando veo que él es responsable, cuando veo que él con eso hace algo, entonces yo le puedo dar más. Pero imagínense si yo le doy y eso que yo le estoy dando después lo lleva al mundo, lo lleva a la perdición, lo lleva por el camino más fácil. ¿Lo ayudé? No lo ayudé. Le arruiné su vida. ¿Por qué? Porque hay que tener sabiduría. Y Dios es un Dios sabio. Entonces Él nos da poco y nos prueba nuestro corazón, prueba nuestras intenciones. Cuando salimos aprobados, porque somos fieles, ahí nos da más, y nos da más, y nos da más. Y Dios es un Dios que no tiene límite. Él cuando da deliberadamente, pero Él prueba nuestros corazones. Por eso vuelvo a decir, dice, ustedes no reciben porque piden mal. ¿Piden para qué? Para vuestros deleites. Para vuestros deleites. Por eso, papás, tenemos que criar a nuestros hijos con sabiduría. No criar hijos caprichosos. No hay que darle todo lo que nos piden, porque muchas veces eso no es bueno para él. Entonces tenemos que ser sabios. Mucha sabiduría de parte de Dios. Proverbios 8, 33 y 34 dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Cuando necesitamos la sabiduría divina, la dirección divina, ahí es donde Él está a nuestro alcance y nos da esa sabiduría en la palabra de Dios. Y si creemos lo que Él nos dice, obedecemos sus preceptos, ahí es donde vamos a cosechar las bendiciones por las cuales Él nos da esa sabiduría. Hay resultado de bendición. Y esto nos lleva al último punto. Obtenemos sabiduría cuando la pedimos en oración. No solo hay que anhelarla, buscarla porque entendemos que es algo bueno de parte de Dios, meditamos en su palabra, también hay que pedirla en oración. Santiago 1, 5 al 6.
Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. No te va a dar un poquito de sabiduría, te da abundantemente y sin reproche. Eso es algo bueno de parte de nuestro Dios. Él no reprocha, Él no saca en cara lo que nos da. Sin reproche, dice, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que obtenemos sabiduría pidiendo en oración, pero fíjense que dice que hay que pedirla como con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque muchas veces nosotros pedimos, pero como no hay fe, ahí es donde empezamos a buscar en todos lados. ¿Por qué? Porque en definitiva no le estamos creyendo a Dios. No tenemos fe en Él. Tenemos la fe puesta en cualquier cosa. Y queremos la solución de los problemas ya. Y queremos que nos vaya bien ya. Y ahí es donde no hay fe en el Señor. Nuestras oraciones son oraciones express muchas veces. ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo. No le dedicamos tiempo a la meditación de la palabra de Dios, no le dedicamos tiempo a la oración. La oración es nosotros comunicándonos con Dios. La lectura de la palabra es Dios comunicándose con nosotros. Y esa es nuestra relación con Dios. Por eso dice, pídala. Pedir es fácil para nosotros. Somos muy pedigüeños. Pedimos por todo. Pero dice, pida con fe, no dudando nada. Cuando pedimos, ¿qué es lo segundo que hacemos? ¿Esperamos la respuesta de Dios o la buscamos por otro medio? Porque si pido y no espero, entonces pedí sin fe. ¿Se dan cuenta? Pida la sabiduría que Dios la da abundantemente, pero pida con fe. No tengamos la esperanza de que esto es así. No. Si Dios quiere que sea así, gloria a Dios. Pero si no, muchas veces el Señor va a trabajar con nuestra paciencia, va a trabajar en probarnos si realmente confiamos en Él. Y si confiamos en Él, Él está dispuesto a darnos sabiduría en abundancia y sin reproche. Así que en esta mañana yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Voy a pedir a los músicos que estén pasando. La sabiduría es un don de Dios, es un regalo de Dios, que tenemos que seguirla, buscarla, meditarla en su palabra, pedirla y pedirle a Dios que nos enseñe a poner por obra esos pensamientos de Él, que podamos poner por obra su voluntad en nuestras vidas, en eso que tal vez hoy estás pasando, que estás viviendo. Dios en esta mañana te dice, busca la sabiduría que viene de lo alto. No busques la sabiduría del mundo, porque dice Santiago que es terrenal, diabólica. Busca la sabiduría de Dios, porque Dios da abundantemente y sin reproche. Pero la sabiduría de lo alto es una sabiduría que se inicia
cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que creer en Cristo como nuestro Salvador y que ahora esta sabiduría va en aumento a medida que sigamos sus enseñanzas, a medida que sigamos meditando en su palabra. Ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda, nos convence, nos guía, nos alimenta. Y ahí es donde recibimos la sabiduría de Dios y vemos los resultados, vemos los cambios que Él produce en nosotros. Si deseamos ser verdaderamente sabios, necesitamos ver las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde empezamos a obedecer los principios de la Biblia. Te pregunto en esta mañana, ¿querés ser una persona sabia? Si querés ser una persona sabia, levantá tu mano al Señor. Él está viendo tu corazón. Hoy en esta mañana hablamos de 4 puntos que te llevan a ser una persona sabia si los practicás. Pero todo empieza con la relación con Dios. Todo empieza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay consecuencias que son definitivas, eternas y devastadoras. Si vivimos alejados de Dios, nadie puede ir al cielo sin enfrentar a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Eso dijo el Hijo de Dios, que fue crucificado en la cruz, que fue golpeado, que fue torturado voluntariamente, por amor a vos, por amor a mí. ¿Para qué? Para salvarnos. No para tener una vida agradable a nuestros ojos en este lado de la eternidad. Él lo hizo para que podamos tener una vida eterna junto con Él. Pero para que mientras vivamos de este lado de la eternidad podamos ser personas sabias, que caminemos en caminos rectos, que nuestros pies no tropiecen, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que nuestros ojos se mantengan puestos en las cosas de arriba. Para eso tenemos que buscar la sabiduría de Dios, meditar en su palabra, pedirla en oración. Sería una falta de sabiduría dudar de esta palabra, teniendo toda la palabra de Dios escrita desde el Génesis que nos lleva a la cruz de Cristo y el resto de la palabra que sigue con el cumplimiento de Dios. Las señales cada vez son más visibles de que los tiempos se acortan, de que el Señor está cerca. No se puede transgredir los principios de Dios, las leyes de Dios, la palabra de Dios y escapar a las consecuencias devastadoras. No se puede, no se puede. Dios hoy te invita a ser sabio. Hoy es el día que pongas tu vida en orden y que le des toda tu vida al Señor Jesucristo. Deja que te perdone, deja que te limpie y que te dé un nuevo comienzo. Si sos sabio, lo vas a hacer. Gracias, Jesús. Si sos sabio, lo vas a hacer. Si querés ser salvo, tenés que tomar la decisión
de dejar a Jesús entrar en tu corazón como Señor y Salvador. A partir de ese momento vas a empezar a vivir con Él. Vas a empezar a tener una relación con Él. Si querés ser una persona sabia, tengo que decir que a partir de hoy, lo primero que podés hacer es pedir la sabiduría de Dios. Lo primero que hagas a partir de mañana es decirle: Señor, dame sabiduría de lo alto. Dame. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Sé que vos nos capacitas. Cuando meditamos en tu palabra, vos fortalecés a quien confía en ti. Y ahí es donde Él te ayuda en cualquier circunstancia. Yo no sé cómo viniste. No sé cómo está tu corazón en esta mañana. Pero si estás viviendo alguna situación que no sabes qué hacer, yo te invito a que te puedas poner de pie. Aquella situación que se te fue de control, aquella situación en donde ya no das más, no solo te está afectando a vos, sino que está afectando a tu vida, a tu familia, a tus hijos, y no sabes qué hacer, no sabes dónde buscar respuestas. Santo Espíritu, bendito Dios. Dios te dice: déjame entrar en tu corazón, que yo desde adentro te voy a transformar. Yo desde adentro voy a hacer tal transformación que se va a manifestar en el afuera. Pero el cambio viene adentro de cada uno de nosotros. Y eso solo se puede lograr cuando dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón. Ahí es donde el Espíritu Santo nos hace anhelar, buscar de su palabra, meditar en su palabra, pasar tiempo con nuestro Dios, porque Él es sabio, porque Él tiene todas las respuestas para cada uno de nuestros problemas. Él ahí nos va a guiar y nos va a decir qué tenemos que hacer. Ahí nos va a fortalecer, te va a fortalecer para que puedas girar 180 grados. Y en vez de ir en el camino de la perdición, vas a poder ir en el camino de la vida eterna. Padre, vos conocés cada corazón, cada vida que hoy está aquí delante de tu altar. Santo es tu nombre, Señor, para ser llena de tu Espíritu Santo. Una unción de sabiduría en esta Señor, mañana. que cada corazón pueda confesar con su boca que está arrepentido de haber vivido una vida alejada de tu presencia. Señor, que estos corazones que están arrepentidos, que están dolidos, que están devastados por ese poder del pecado que los llevó a estar vacíos, que los llevó a estar en enojos, que los llevó a estar en consumos, que los llevó a una vida de perdición. Padre, que estos corazones puedan abrirse y puedan recibirte como Señor y Salvador. Santo, precioso Rey. Si esta es tu condición, yo te invito a que puedas decirle: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo me arrepiento de haber vivido una vida alejada de vos. Tal vez no lo conocías, pero Dios hoy te está diciendo que si lo dejas entrar en tu corazón, Él puede hacer una transformación en tu vida. Yo te invito a que puedas decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor Jesús, entra en mi corazón.
Te recibo como Señor y como Salvador. Señor y Salvador. No solo para que me salves Solo para que me salves y me lleves a la vida eterna, me lleves a la vida eterna, sino para que seas mi Señor. sino para que Y que seas ahora mi tomes el Señor, control de mi tomes el vida, control de mi para que vida, ahora yo empiece a para que estudiar ahora tu palabra, empiece a estudiar tu escudriñarla, palabra, meditarla, estudiarla, y ahí meditar. empezar a conocer tus pensamientos. tus pensamientos. Ahí es donde voy a empezar a tener la perspectiva de Dios en mi vida. Y ahí es donde voy a cambiar de los caminos de perdición a caminos de vida eterna. Dios, bendito Dios. Ahí es donde voy a cambiar de los caminos del odio, de la amargura, de la envidia, a los caminos del amor, a los caminos del gozo, a los caminos de la misericordia. En el nombre de Ahí es donde Jesús. voy a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, Precioso Rey. templanza. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu de Dios en mi vida. Porque tengo a Jesucristo ahora como Gloria a Rey y Dios, Salvador Santo, de mi amén. vida. Porque ahora el Espíritu Gloria, Santo me precioso guía, me Rey. contrista cuando me caigo, Precioso pero Rey, también en me el nombre de levanta Jesús. y me vuelve la Amén, mirada en el nombre en el de único, en el autor y Precioso. consumador de la fe, en el nombre que Nombre tiene santo, poder, poderoso. en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso oramos Dios, en el nombre de precioso Jesucristo, Rey. porque el nombre de Jesucristo tiene Santo, poder, amén, en el no nombre solo de para Jesús, salvar, Santo. tiene poder para sanar, para En el librar, nombre de para Jesús, romper oh, toda Santo, cadena de precioso cautividad, nombre para poderoso sacarte de del Jesús. pozo Se en el que quiebra estás ahora en el y nombre llevarte poderoso de a su luz Jesús. admirable. Llena ahora con una Poné unción de tu vida sanidad, de en las sabiduría, manos de en el nombre de Jesús, Jesús. porque Él te quiere dar Santo una vida en Espíritu de abundancia, Dios. no una Oh, vida en precioso escasez. Rey, tú llenas Entregale ahora tu en el vida a nombre Jesús. poderoso de Levanta Jesús. tus Santo, manos y precioso decirle, Señor, te Rey, ahora recibo, llena, te recibo, recibo tu llena, sabiduría, en el nombre poderoso Señor. de Jesús. La recibo. Tú sigues llenando Recibo ahora en el esta nombre mañana, poderoso de Señor. Jesús. Una unción de sanidad, de sabiduría en esta mañana. Poderoso Rey, ahora pedimos, ahora pide con fe, pide con fe en el nombre de Jesús. Es el momento ahora en el nombre poderoso de Jesús. Pides con fe, como no dudando, dice el Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo de Dios, estamos pidiendo en esta mañana. Estamos pidiendo delante de tu trono de gracia y ha sido tu Espíritu Santo el que ha dirigido desde el principio hasta el fin. Señor, ahora es tu unción, es tu poder, es tu sabiduría que viene de lo alto ahora en el nombre de Jesús. Y si en esta mañana, ahora en este día, estás pidiendo con fe, sin dudar, la sabiduría que viene de lo alto en esta mañana, en el nombre de Jesús, el Señor no es deudor, el Señor está dando abundantemente y ha sido direccionado por medio de su Espíritu Santo. Hay padres aquí, padres de familia que han estado luchando en medio de circunstancias, pero ahora el Espíritu Santo de Dios te está llenando. Llena, porque tu palabra dice: pide, 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 pídeme, pídeme, pídeme en el nombre de Jesús. Llenos ahora del Espíritu Santo de Dios, el que es poderoso para hacer aquellas cosas que no podemos hacer. Es el que gime ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hay niños acá que han sido abusados en el nombre de Jesús. Ahora se corta todo abuso, se corta todo lo que el enemigo ha querido hacer a través de maquinaciones perversas, pero en el nombre poderoso de Jesús se levantan padres, madres con la unción de sabiduría, padres con la sabiduría en el nombre poderoso de Jesús, para direccionar ahora generaciones. Hay padres espirituales que en esta mañana están recibiendo sabiduría en este mediodía. El Señor ahora, el Espíritu Santo me está mostrando, hay padres espirituales que en esta mañana se están levantando en este día. Te ha llamado el Señor con una unción poderosa en el Espíritu Santo para poder ahora llevar generaciones, instrucción directa de la... Oh Señor, ahora en el nombre
poderoso de Jesús se está moviendo un ministerio a través de la discapacidad, me dice el Señor. El Señor está ungiendo ministerio que va a llevar adelante, poderoso en el Espíritu, para ungir, para llevar adelante un ministerio hacia la discapacidad. Dice el Señor, yo te capacitaré en esta mañana, yo te diré lo que tengas que decir, yo pondré en tu boca mis palabras. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta, oh Santo, se está moviendo un espíritu. Hermano, en esta mañana hay algo que el Espíritu Santo está haciendo en este lugar. En sabiduría de lo alto hay un derramamiento del Espíritu Santo en sabiduría. Sabiduría para gobernar en los lugares celestiales, dice el Señor. Porque entrarás en lugares de gobierno y nadie podrá hacerte frente, porque podrás ver mi gloria. Va a ir delante, porque tú sabrás escuchar mi voz, dice el Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana hay unción de sabiduría. Sabiduría para gobernar bien los recursos, dice el Señor. Y te daré los recursos para poder llevar con sabiduría y direccionar. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta hora se levantan estudiantes en las facultades con la unción y sabiduría de lo alto para poder presentar con mansedumbre la palabra, con mansedumbre y sabiduría en medio de la facultad, en medio de la universidad, en medio del estudio. El Señor te unge en esta mañana, en este día, para llevar palabra de vida a aquellos que se están yendo hacia la destrucción. Oh Espíritu Santo de Dios, estás colocando a personas, las estás trasladando del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora hay una unción, ahora es el Espíritu Santo al que está orando y está pidiendo con fe en el nombre poderoso de Jesús, y no está dudando. Donde no hay incredulidad, el Espíritu Santo está llevando adelante personas que van a empezar a liderar en lugares a través del ministerio de la palabra y de la enseñanza. A pueblos no alcanzados, dice el Señor, te llevaré a pueblos no alcanzados en el nombre de Jesús. Y van a ver sabiduría de la palabra, enseñanza de la palabra. Y como nunca antes vas a empezar a dar enseñanza de la palabra de Dios. Vas a abrir tu boca y con denuedo hablarás de parte del Espíritu Santo. Meditarás en la palabra y esa palabra te será firme en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios, ahora está derramándose, porque hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que estamos orando y estamos pidiendo. Y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza solo para ti, Jesús. Señor, en esta mañana hemos declarado tu palabra, pero hemos escuchado con un corazón dispuesto a obedecer, Señor. Tú conoces cada corazón aquí. No te somos extraños, porque somos tus hijos. Señor, que la determinación que cada uno ha tomado en su corazón sea firme, dice la palabra. Determinarás una cosa y esa se te hará firme, dice la palabra en Job. Pero es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Inclina, dice tu palabra, Señor, inclina tu oído a mí y yo te haré conocer sabiduría que viene de Él. En el nombre de Jesús, en esta mañana hay un pueblo aquí, Señor, que quiere ser lleno de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Padre, porque creemos y no dudamos de que en esta mañana hemos recibido la sabiduría que viene de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te damos gracias. Gracias por el regalo precioso que has dado hoy a esta congregación en este lugar. Bendito Dios, nuestros ojos verán. Oh, nos vamos a gozar y alegrar en el Señor, porque grande es la victoria, porque el Cordero ha vencido
El Cordero ha vencido. Y damos gloria a Él y un aplauso al Eterno, al Rey, al que vive, al glorioso, nuestro Redentor, nuestro Dios.